Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado resonando en el mundo del entretenimiento y específicamente en el fandom de dos de nuestras estrellas favoritas. Vamos a sumergirnos en una noticia bastante jugosa que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y como unas recientes declaraciones de Hande podrían cambiar por completo nuestra perspectiva sobre su relación y sobre la famosa frase que titula este vídeo: Hande Erçel confiesa ser injusta con Kerem, triunfará el amor. Así que si eres fan de ellos, de las series turcas, o simplemente te gusta el drama bien contado, quédate porque esto te va a interesar muchísimo. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Es totalmente gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Dicho esto, vamos a desgranar este embrollo. La noticia que ha explotado en las redes y en los medios turcos, y que ha llegado a oídos de todos nosotros, gira en torno a unas supuestas confesiones de Hande Erçel. Se dice, y esto es lo que vamos a analizar hoy, que Hande ha admitido haber sido injusta con Kerem Bürsin en algún momento de su relación o al menos en su percepción pública. Y claro, ante esta afirmación tan rotunda, la pregunta inmediata que surge es: ¿qué significa esto? ¿A qué tipo de injusticia se refiere? ¿Y cómo podría esto impactar en su futuro juntos? Porque cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, no solo hablamos de dos actores talentosos, sino de una pareja que ha conquistado corazones alrededor del mundo, gracias a su química innegable en Senkalkam, y a la relación que parecía florecer fuera de cámaras. Recordemos un poco el contexto. Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno global. Su conexión fue tan palpable, tan genuina, que los fanáticos no tardaron en shippearlos, es decir, en desear que su relación en la ficción se trasladara a la vida real. Y para sorpresa de muchos, así sucedió. Durante un buen tiempo, su relación fue una de las más seguidas y admiradas. Se mostraban juntos, compartían momentos en redes sociales, y su amor parecía ser la viva imagen de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Hubo rumores, especulaciones, y finalmente la noticia de su separación que dejó a muchos seguidores con el corazón roto. Ahora, volviendo a esta presunta confesión de Hande. La frase exacta que se ha difundido, y que ha generado tanta intriga, es que ella habría admitido haber sido injusta con Kerem. Si bien no tenemos los detalles exactos de dónde provienen estas palabras, la simple mención de injusticia por parte de Hande abre un abanico de posibilidades. ¿Podría referirse a la forma en que manejó la relación públicamente? ¿Quizás a cómo reaccionó ante ciertos rumores o presiones externas? O tal vez, y esto es lo más intrigante, se trata de un arrepentimiento por no haber valorado o comprendido ciertas cosas sobre Kerem mientras estaban juntos. Analicemos las diferentes interpretaciones de esta injusticia. Una posibilidad es que Hande sienta que no le dio a Kerem el apoyo que él necesitaba en ciertos momentos. Quizás hubo situaciones en las que ella, por motivos personales o profesionales, no estuvo tan presente o comprensiva como debería haber sido. Esto, en cualquier relación, puede generar fricciones y con el tiempo, incluso llevar a la ruptura. Si Hande ha llegado a esta reflexión, podría significar que está mirando hacia atrás con una nueva perspectiva, reconociendo sus propios errores o limitaciones. Otra vertiente de esta posible confesión podría estar relacionada con la presión mediática. Tanto Hande como Kerem han sido figuras públicas muy expuestas. Su relación, desde el principio, estuvo bajo el escrutinio constante de los medios y de los fanáticos. Es posible que Hande sienta que en algún momento permitió que esa presión externa afectara su relación, o que no supo manejarla de la mejor manera, y que eso, de alguna forma, fue injusto para Kerem, quien quizás buscaba más privacidad o un manejo diferente de su vida privada. Y luego está la posibilidad más romántica, y quizás la que más ilusiona a los fans: ¿podría la injusticia referirse a no haber valorado completamente el amor o las cualidades de Kerem mientras estaban juntos? A veces en las relaciones damos por sentadas ciertas cosas o personas, hasta que las perdemos. Si Hande está admitiendo haber sido injusta en este sentido, podría estar indicando que se dio cuenta de lo especial que era Kerem solo después de que su relación terminó. Esto, por supuesto, alimentaría las esperanzas de una reconciliación. Ahora, la parte más importante de todo esto. ¿O triunfará el amor?
Esta es la gran pregunta que todos nos hacemos. La confesión de Ande, si es cierta y si se refiere a un arrepentimiento genuino, podría ser el primer paso hacia una reconciliación. El hecho de que ella sea capaz de admitir sus propias fallas, de reconocer que pudo haber sido injusta, habla muy bien de su madurez y de su capacidad de autocrítica. En una relación, la honestidad y la capacidad de disculparse son pilares fundamentales. Si Ande ha llegado a esta conclusión, y si Kerem también ha reflexionado sobre su parte, entonces existe una base sólida para reconstruir lo que se rompió. Pensemos en el poder de las segundas oportunidades. En el mundo del espectáculo y en la vida en general, muchas parejas han logrado superar obstáculos y fortalecer su relación después de una separación. Si Ande y Kerem se reencuentran, y si ambos han aprendido de sus experiencias pasadas, esta vez la relación podría ser aún más sólida y duradera. La madurez que ambos han adquirido, sus experiencias individuales, y esta nueva perspectiva que Ande parece tener, podrían ser los ingredientes perfectos para que su amor, esta vez sí, triunfe. Además, no podemos olvidar la química que ambos tienen. En pantalla, era innegable. Y fuera de ella, también parecía haber una conexión profunda. A veces el amor verdadero no se desvanece por completo, sino que necesita un respiro, un tiempo para sanar y para crecer. Si la confesión de Ande es un reflejo de ese sentimiento, entonces la posibilidad de que vuelvan a estar juntos es muy real. Pero seamos realistas. Una cosa es una confesión y otra muy distinta es una reconciliación. Depende de muchos factores. Primero, si Kerem está abierto a darle otra oportunidad. Las separaciones, por dolorosas que sean, a menudo dejan cicatrices. Si Kerem aún guarda resentimientos o si simplemente ha seguido adelante, la confesión de Ande podría ser solo una nota al pie de página en su historia. Segundo, la forma en que se presente esta confesión y si hay acciones que la respaldan. No es suficiente decir fui injusta. Se necesita mostrar un cambio real en el comportamiento, una voluntad de enmendarse. Si Ande está genuinamente arrepentida, y si está dispuesta a demostrarlo con hechos, entonces las probabilidades de que Kerem reconsidere su postura aumentan considerablemente. Y tercero, la intervención del destino, o como quieran llamarlo. A veces las personas están destinadas a estar juntas, y simplemente necesitan pasar por ciertas experiencias para darse cuenta de ello. Si la injusticia de la que habla Ande es simplemente un obstáculo que debían superar para llegar a un amor más maduro y consciente, entonces el universo podría estar conspirando a su favor. Hemos visto en el mundo del entretenimiento muchos casos de parejas que se separan y luego vuelven, más fuertes y felices que antes. Madonna y Sean Penn, Jennifer López y Ben Affleck son solo algunos ejemplos. Estas historias nos demuestran que el amor, cuando es verdadero, puede superar muchas adversidades. Y si Ande Ercel y Kerem Bürsin están destinados a ser una de esas historias, entonces esta confesión de Ande podría ser el catalizador que necesitaban. Es importante recordar que, como espectadores, a menudo solo vemos la superficie de las relaciones de las celebridades. No conocemos los detalles íntimos, las conversaciones privadas, ni las verdaderas razones detrás de sus decisiones. Por lo tanto, debemos abordar estas noticias con cautela y sin juzgar demasiado. Lo que sí podemos hacer es analizar la información que se nos presenta, especular de manera informada, y por supuesto, desearles lo mejor a ambos, independientemente de si deciden o no darse una segunda oportunidad. En resumen, la noticia de que Ande Ercel confiesa haber sido injusta con Kerem Bürsin es un titular que ha encendido la imaginación de miles de fans. Si bien los detalles exactos de esta confesión son escasos, la implicación de injusticia abre un debate sobre posibles arrepentimientos, presiones externas, o la simple falta de apreciación en el pasado. Esta confesión, interpretada de la manera más optimista, podría ser el primer paso hacia una reconciliación y, por ende, hacia un posible triunfo del amor entre Ande y Kerem. Sin embargo, la decisión final recae en ellos, en su capacidad para sanar, perdonar y reconstruir una relación que para muchos fue una de las más queridas. Así que, amigos, esta ha sido nuestra inmersión en el fascinante mundo de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Espero que les haya parecido tan intrigante y entretenido como a mí. Hemos analizado las posibles interpretaciones de la confesión de Ande y hemos debatido sobre las posibilidades de que su amor triunfe. Es un tema complejo, lleno de matices, y como siempre, la vida real rara vez es tan sencilla como un guión de telenovela. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros en este canal.
Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa la confesión de Ande? ¿Creen que deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuáles son sus esperanzas para esta pareja? Dejen todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y seguidores que también son fans de Ande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita, se asegurarán de recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan creyendo en el amor. Chao.